Programa de capacitación en guerra espiritual y liberación del Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Y estamos de esta manera iniciando el programa de capacitación en guerra espiritual y en liberación. Al Dios eterno, al Todopoderoso, al Creador del cielo y de la tierra, por este tiempo que Él nos permite, para poder establecer el consejo oportuno para que hombres y mujeres, para que jóvenes, para que señoritas, establezcamos sobre la faz de la tierra el reino de Dios y su justicia. Soy el pastor Pedro Montoya y me gozo en gran manera por este tiempo que estamos iniciando. No sabemos exactamente cuánto tiempo vamos a estar, porque pretendemos dar o impartir el programa completo, y como lo había explicado en la descripción del programa, consta de 10 módulos y pretendemos impartir los 10 módulos completos para que aquellos que inicien pues tengan material suficiente para poder ser efectivos en cuanto a la guerra espiritual y en cuanto a la liberación. Antes de entrar propiamente a la lección número 1, que es lo que tenemos programado para el día de hoy, déjeme darle algunas recomendaciones iniciales para que sepamos hacia dónde nos estamos dirigiendo, qué es lo que pretendemos, qué es lo que estamos buscando, qué podemos nosotros esperar de esta serie de enseñanzas que estamos iniciando hoy. Bueno, en principio lo que estamos estableciendo es ajustarnos a lo que la palabra del Señor establece en cuanto a la guerra espiritual y en cuanto a la liberación. Hay conceptos filosóficos que se han incluido dentro de las iglesias que no están sustentados por la palabra de Dios, no están basados en la palabra de Dios, no están amparados en la palabra de Dios, y por lo tanto estos conceptos filosóficos han contaminado toda la doctrina que se proclama como el Evangelio del Reino de los Cielos, y lastimosamente no se es ni efectivo ni contundente a la hora de ejecutar lo que nosotros entendemos que es guerra espiritual y lo que es liberación. ¿A qué me estoy refiriendo? Déjeme explicárselo. Guerra espiritual y liberación no es exorcismo. Pero sin embargo, este es el concepto que muchas personas tienen en cuanto a la guerra espiritual y en cuanto a la liberación. Y esto no es lo que establece la palabra. La palabra lo que establece es que nosotros somos luz. Claramente Jesús lo estableció en Mateo capítulo 5. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué significa ser la luz del mundo? Ser la luz del mundo significa que ante la presencia de un hombre de Dios, ante la presencia de una mujer de Dios que tiene contenido doctrinal, las tinieblas tienen que reaccionar. Ningún hombre, ninguna mujer de Dios, ningún hombre, ninguna mujer de fe tiene necesidad de reprender como para que los demonios salgan. Un hombre de fe, una mujer de fe con contenido doctrinal dentro de sí, su presencia misma establece o hace que las tinieblas se manifiesten. Esto es lo que usted va a leer en los evangelios, en las cartas paulinas, en las cartas de Juan, en las cartas universales. Esto es lo que usted va a leer. Por lo tanto, ¿hacia dónde nos dirigimos? ¿Qué es lo que nosotros estamos pretendiendo? Es ajustarnos al modelo
que la palabra del Señor establece. Somos luz, por lo tanto las tinieblas tienen que manifestarse ante la presencia de un hombre de Dios, ante la presencia de una mujer de Dios. Y esto es bien importante. ¿Por qué razón? Porque es necesario descontaminarnos. Muchos lo que tienen son conocimientos que el mundo ha establecido con respecto a la expulsión de demonios. Eso se llama exorcismo. No es lo que la palabra del Señor establece. La palabra del Señor establece es que las tinieblas no pueden prevalecer ante la luz que cada uno de nosotros portamos. Jesús se lo dijo claramente al apóstol Pedro. Esto se encuentra en Mateo capítulo 16, cuando le dijo: las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia, o en contra de aquellos que están caminando conforme a la doctrina del Evangelio del reino de los cielos. Así que, ¿hacia dónde nos dirigimos? ¿Qué es lo que pretendemos con este curso? Que nosotros nos ajustemos a la palabra. Porque si seguimos repitiendo lo mismo que hemos hecho hasta este momento, realmente no vamos a ser efectivos ni vamos a traer ninguna restauración sobre la faz de la tierra. Tenemos que ajustarnos a la palabra. En principio, esto es lo primero que tengo que decir, lo primero que tenemos que establecer es: tenemos que descontaminarnos de todos los conceptos que se han introducido dentro de la iglesia que no están fundamentados en la palabra de Dios. Ante la presencia de un hombre de Dios, ante la presencia de una mujer de Dios, las tinieblas tienen que reaccionar. Y aunque no tengamos necesidad de reprender, las tinieblas tienen que salir, los demonios tienen que manifestarse. Esto es lo que la palabra del Señor nos establece y hacia eso nosotros nos dirigimos. El segundo punto que quiero establecer como fundamento, como introducción a esta serie de enseñanzas es: no es lo mismo guerra espiritual y liberación. No es lo mismo. No son términos sinónimos. Con guerra espiritual no nos referimos a liberación, ni con liberación nos referimos a guerra espiritual. No son términos sinónimos. Repito, guerra espiritual es la capacidad de enfrentarnos al reino de las tinieblas. Liberación es la virtud de expulsar demonios. Puede ser de una persona, pero puede ser también de una región. Todos entramos en guerra espiritual, querramos o no querramos, porque la guerra espiritual es parte de la vida de fe. Desde el momento mismo en que nosotros venimos a Cristo Jesús, le entregamos nuestra vida a Él, desde ese mismo momento entramos en guerra espiritual. Esto es algo, como usted se estará dando cuenta, esto es algo que muchos desconocen. Han creído que la guerra espiritual es un recurso que todos nosotros tenemos, una opción que podríamos desarrollar en cualquier momento. No, no es así. Todos entramos en guerra espiritual desde el momento en que reconocemos a Cristo Jesús como Señor de nuestra vida, cuando le entregamos nuestras vidas al Señor. Pero no todos entran en liberación, porque la liberación es la virtud de expulsar demonios de una persona, pero pueden ser también de regiones. Y aquí entonces encontramos la diferencia. Todos entramos en guerra espiritual, no todos entramos en liberación. Así es que es importante que nosotros tengamos estos conocimientos, que son conocimientos básicos, para que nosotros podamos enfocarnos y caminar conforme a lo que el Señor nos establece en su palabra. El día de hoy vamos a estudiar la primera lección. Esta primera lección tiene que ver con el fundamento doctrinal de la guerra espiritual, el fundamento doctrinal de la liberación, porque estamos haciendo distinción entre lo uno y lo otro. Este es el tema que vamos a estudiar en el programa de hoy y vamos a fundamentarnos en 5
leyes espirituales que son bien importantes que nosotros la tengamos. Así que el material les fue enviado desde el día de ayer, usted tiene acceso a él. Vamos a estar yendo sobre el material para que pues sepamos y tengamos el fundamento acerca de la base doctrinal de la guerra espiritual y de la liberación. Bien, el primer punto que vamos a destacar es que la guerra espiritual es parte de la doctrina del Evangelio del reino de los cielos. La liberación es parte de la doctrina del Evangelio del reino de los cielos. Y aquí comenzamos. Hasta este momento no se ha proclamado, ni se ha presentado, ni se ha enseñado de esta manera, porque en muchos de los casos se ha creído que la guerra espiritual es un recurso, es una opción, es una alternativa que todos tenemos si es que queremos entrar en guerra espiritual, si es que queremos entrar en liberación. Esto no es lo que la palabra del Señor presenta. Y dicho sea de paso, esta es la razón del por qué muchos no son efectivos en la guerra espiritual, ni son efectivos tampoco en la liberación. Porque precisamente la estamos tomando como un recurso. Me gusta la guerra espiritual, me gusta la liberación, me gusta orar por gente para expulsar demonios. Pero casi siempre cuando la persona dice esto, tiene la idea de que es un recurso. Déjeme estudiar, déjeme recibir técnicas, déjeme recibir estrategias para entonces ser efectivos. La palabra del Señor no lo presenta de esa manera. No es un recurso, no es una alternativa, no es para quienes quieran. La guerra espiritual, óigalo bien, la guerra espiritual es parte de la doctrina del Evangelio del reino de los cielos. Yo he dicho, lo recalco en esta ocasión nuevamente, la iglesia de Dios no está caminando conforme a doctrina. Y ya con esto le estoy demostrando a qué me estoy refiriendo. No está caminando conforme a doctrina. Porque precisamente tenemos un conocimiento bien limitado, un conocimiento escaso acerca de lo que es la doctrina del Evangelio del reino de los cielos. Hemos creído que la doctrina, o cuando hablamos de doctrina, nos estamos refiriendo única y exclusivamente a temas como por ejemplo la salvación, a temas como por ejemplo la santificación, a temas como por ejemplo la vida eterna, la justificación, y creemos que eso es todo lo que tiene que ver con doctrina. No, no es todo lo que tiene que ver con doctrina. La guerra espiritual es parte de la doctrina del Evangelio del reino de los cielos. Desde el momento mismo en que nosotros no la enseñamos, no estamos caminando conforme a doctrina. El caso que quiero citar, Mateo capítulo 12, versículo 28, y pongamos mucha atención a cómo Jesús presentó este texto. Obsérvelo bien. Si por el Espíritu de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Por la forma como Jesús presenta este texto, tenemos que entender que la guerra espiritual, la liberación, es la evidencia de que el reino de Dios ha llegado, se ha establecido en una persona, en una región. Es la evidencia. Si no hay guerra espiritual, si no hay liberación, no hay reino de Dios. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra. Jesús mismo lo estableció. Porque se establece como condición para la manifestación o para el establecimiento del reino de Dios. Así de que si no hay guerra espiritual, no hay reino de Dios. Si no hay liberación, no hay reino de Dios. Lo leo de nuevo. Si por el Espíritu de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ya desde entonces, desde aquí, estamos dándonos cuenta que el reino
de Dios es la manifestación de la guerra espiritual y de la liberación. Hay mucho pueblo de Dios que actualmente está pidiendo avivamiento en su iglesia o en el lugar donde ellos viven. Mientras no establezcamos esta palabra, no seremos efectivos. No podremos ser efectivos, porque como lo está viendo usted, para que se establezca reino de Dios tiene que haber guerra espiritual. Para que se establezca liberación tiene que haber guerra espiritual. Así que es bien importante que nosotros entendamos que la guerra espiritual es parte de la doctrina del reino de Dios, la doctrina del evangelio del reino de los cielos. El otro texto que es paralelo a este es todavía mucho más contundente. Me refiero a Lucas capítulo 11, versículo 20. Lucas lo presenta de esta manera, el mismo texto, pero Lucas lo presenta haciendo una referencia a lo que sucedió con las 10 plagas de Egipto en el libro de Éxodo. Si por el dedo de Dios echo fuera yo los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando usted lee acerca de las 10 plagas de Dios sobre el Egipto, se dará cuenta que Dios declaró que las 10 plagas eran el juicio sobre los dioses de Egipto. Así que la guerra espiritual es el juicio de Dios sobre los dioses que operan en una región. Es el juicio de Dios sobre los dioses que las familias han abrazado y han mantenido por muchos años. Si no hay guerra espiritual, no hay reino de Dios. Si no hay liberación, no hay reino de Dios. Y esto es importante nosotros poderlo entender. La guerra espiritual, la liberación es parte de la doctrina del evangelio del reino de los cielos. Vamos a revisar otros textos. Mateo capítulo 10, versículo 8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Note usted que en el texto y los próximos que vamos a leer, el echar fuera demonios no es un anexo, no es un agregado, no es un apéndice, es parte de la instrucción del evangelio del reino de los cielos. Vamos de nuevo, Mateo capítulo 10, versículo 8. Sanad enfermos, observe, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Repito, no es un agregado, no es un anexo, no es un apéndice, es parte de la instrucción del evangelio del reino de los cielos. Otro texto, Marcos capítulo 1, versículo 34. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera demonios, y no dejaba decir a los demonios que le conocían. No es un anexo, no es un agregado, no es si nosotros queremos hacerlo, no es la opción de nosotros, no es la alternativa de nosotros de si queremos o no hacerlo. Es instrucción del evangelio del reino de los cielos. En Marcos capítulo 1, versículo 39, de nuevo, y predicaba en la sinagoga de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Esto, el conjunto de sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, el conjunto es el evangelio del reino de los cielos. Por lo tanto, entonces, y es lo que estamos estableciendo en este primer punto, que la guerra espiritual, la liberación es parte de la doctrina del evangelio del reino de los cielos. Hay muchas personas que no creen en la guerra espiritual, la rechazan, abiertamente la rechazan. Y me estoy refiriendo a hombres de Dios, me estoy refiriendo a mujeres de Dios, me estoy refiriendo a iglesias, la rechazan. Yo no creo en eso, están rechazando la doctrina. Sencillamente lo que tengo que decir es, están rechazando la doctrina del evangelio del reino de los cielos.
Esto no es solamente para unos, para aquellos que les gusta o que les atrae. No, no es para ellos, es para todos. Es parte de la doctrina del Evangelio del Reino de los Cielos. Marcos capítulo 3, versículo 15, y este es el momento cuando Jesús llamó a sus apóstoles, dice: y que tuviesen potestad de sanar enfermedades y de echar fuera demonios. Observe, sanar enfermos y echar fuera demonios está en el mismo nivel. Está en el mismo nivel. Así es de que si nosotros sanamos, es decir, si nosotros oramos por sanidad, estamos obligados, óigalo bien, estamos obligados de igual manera a echar fuera demonios. Porque es parte del Evangelio del Reino de los Cielos. Es la doctrina del Evangelio del Reino de los Cielos. Marcos capítulo 6, versículo 13. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y sanaban. Vea que la iglesia hace esto último, pero no hace lo primero. Se dedica a orar y a ungir con aceite, pero no hace lo primero. Porque, repito, muchos, la idea que tienen es de que es una alternativa, es una opción. No es una opción, es parte del Evangelio del Reino de los Cielos. Marcos capítulo 16, versículo 17, donde se encuentran las señales de la conversión. Y estas señales seguirán a los que creyeren en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y si bebieren cosa mortífera. Esto ya se encuentra en el siguiente versículo. Pero observe, las señales de la conversión. ¿Cuáles son las señales de la conversión? Aquí están en el versículo 17 de Marcos capítulo 16. ¿Cuáles son? Dice: en mi nombre echarán fuera demonios. Así de que aquí tenemos otra evidencia de que la guerra espiritual es parte del Evangelio del Reino de los Cielos. Porque es la evidencia de que alguien ha creído en Cristo Jesús. Así que con esto quiero dejar constancia de que la guerra espiritual, la liberación, no es un conocimiento alterno, no es un conocimiento adicional que solamente está disponible para aquellos que tienen un interés acerca de la guerra espiritual o acerca de la liberación. Es parte del Evangelio, es parte de la doctrina del Evangelio del Reino de los Cielos. ¿Dónde ha estado el fallo nuestro? El fallo nuestro es que cuando vamos a los relatos del Nuevo Testamento, hemos tomado estas referencias como históricas. Lo que Jesús hacía, lo que Jesús decía, lo que Jesús enseñaba. Pero quiero decirle algo: ninguno de los escritores de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ninguno de ellos era un historiador. Por lo tanto, el propósito de ellos no era dar a conocer lo que Jesús hizo en cuanto a historia. El propósito de ellos al escribir era dejar constancia de la doctrina del Evangelio del Reino de los Cielos. Lo que ha sucedido con nosotros, los contemporáneos, es que hemos tomado estos libros como referencias históricas. Las leemos no tanto para ser enseñados, las leemos no tanto para ser instruidos, las leemos para conocer acerca de lo que sucedió históricamente con la vida de Jesús en los distintos lugares que él visitó. Así que, primer punto, la guerra espiritual y la liberación son parte de la doctrina
del Evangelio del Reino de los Cielos. Si nosotros no hacemos este cambio, si nosotros no hacemos este ajuste, realmente no vamos a ser efectivos en la guerra espiritual. Si no podemos hacer el ajuste, no vamos a ser efectivos como ministros del Evangelio, como ministros de un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque cuando enfrentemos el reino de las tinieblas para nuestra propia vida y entremos en liberación para beneficio de otros, no podremos expulsar las tinieblas. No las podremos, sencillamente no las podremos expulsar. Porque es importante que nosotros entendamos que la guerra espiritual, la liberación, es parte de la doctrina del Evangelio del Reino de los Cielos. Segundo punto, ¿qué sentido tiene que Dios use nombres de guerra para sí mismo si la guerra espiritual no existe? O si la guerra espiritual es una opción tan solo para pocos. Vamos a ver varios textos. Éxodo capítulo 15, versículo 3. Jehová, varón de guerra, Jehová es su nombre. ¿Qué sentido tiene que nosotros digamos que Jehová es varón de guerra, pero por otro lado descartemos la guerra espiritual, pero no querramos entrar en guerra espiritual, pero no querramos entrar en liberación? ¿De qué sirve entonces que digamos nosotros varón de guerra? No tiene sentido. Estamos negando realmente la doctrina del Evangelio del Reino de los Cielos. Vea lo que dice en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versos 9 al 11. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Versículo 11. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, mas dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová. La primera vez en el Antiguo Testamento que aparece este texto, Jehová, Dios de los ejércitos. En hebreo, Jehová Shabaot. Jehová, Dios de los ejércitos. De nuevo, ¿qué sentido tiene que el Señor, el Dios eterno, el Todopoderoso, utilice para sí mismo nombres de varón de guerra si realmente la guerra espiritual no es parte de la vida de fe? ¿De qué sirve? De hecho, déjeme decirle que cada vez que un hombre de Dios, cada vez que una mujer de Dios usa el término Jehová de los ejércitos, desde ese mismo momento está invocando guerra espiritual. Eso es exactamente lo que sucede cuando un hombre declara y dice Jehová, Dios de los ejércitos. Está declarando guerra y guerra espiritual. Está entrando en guerra y en guerra espiritual. Esto es bien importante. Lo que estamos estableciendo es bien importante. ¿Qué sentido tiene que Dios utilice para sí nombres de guerra si la guerra espiritual es una alternativa solamente para unos pocos? No es alternativa. Es parte de la vida de fe. Desde el momento mismo en que el hombre viene a Cristo Jesús, desde el momento mismo que la mujer viene a Cristo Jesús, desde ese momento entró en guerra espiritual. Algunos no lo saben, pero un buen número de ellos sí lo saben y con entendimiento entran a establecer guerra espiritual. De hecho, déjeme decirle que cada vez que nosotros mencionamos el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos, estamos estableciendo guerra espiritual. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 45, también
en el caso de David. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y escudo, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, que tú has provocado. Aquí lo vemos. ¿Por qué David fue contundente? Él no recibió un curso de guerra espiritual. Él no recibió un curso de liberación, pero derribó a aquel que había establecido hipnotismo. Óigalo bien, aquel que había establecido hipnotismo ante todo el ejército de Israel, porque eso fue exactamente lo que sucedió. El gigante, Goliat, había hipnotizado al ejército. ¿Por qué razón lo estoy diciendo? Porque el enemigo, cuando utiliza estrategias reiterativas, cuando hay algo que se repite, este gigante salía por la mañana y por la tarde, por la mañana y por la tarde, por la mañana y por la tarde. ¿Qué había sucedido con el pueblo de Israel, con el ejército de Israel? Estaba hipnotizado. Y aquí tenga usted mucho cuidado con todo aquello que tenga que ver con algo reiterativo, que se repite y se repite con cierta frecuencia. No permita eso, porque eso viene de Satanás. Cuando hay algo que se repite, eso viene de Satanás. Tiene el propósito de hechizar, tiene el propósito de hipnotizar. No permita. Le voy a proponer varios ejemplos. En varios lugares en su país o en cualquier lugar, ¿usted ha visto el carrito que sale a vender mantecado, helado? Tiene una música. Tiene una música que se repite. ¿Sabe a lo que me estoy refiriendo? Eso es hechizo. Eso es hipnotismo. Los niños, y no solamente los niños, los adultos reaccionan a esa música, reaccionan. ¿Por qué? Porque hay fuerzas espirituales involucradas a través de todo lo que es reiterativo. Ponga mucha atención a esto que estamos estableciendo. No permita que nadie le imponga algo que se repite. En muchas iglesias, la experiencia que yo he visto, hay iglesias que permiten que el enemigo tome autoridad dentro de ellas, porque establecen unos ciclos dentro de ciertas alabanzas, y esto hechiza a muchas personas. No hay necesidad de hacer repeticiones sobre de algo. Tenga cuidado con esto. Ponga mucha atención a lo que le estoy diciendo. No hay necesidad de esto. ¿Puede el enemigo estar dentro de las iglesias? Sí, está dentro de muchas de ellas. En algunos casos hay repeticiones, imitaciones, para hacerle creer a la gente que eso viene de parte de Dios, y no viene de parte de Dios. En Isaías capítulo 5, versículo 13, un texto que usted conoce perfectamente, se lo cito: mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Su multitud pereció, se secó. Esto es lo que sucede en muchas iglesias. Esto es lo que sucede con muchas personas. ¿Por qué? Porque no se han percatado de que entran en ciclos repetitivos. Unos ciclos repetitivos. Rompa todo ciclo repetitivo. Porque cuando hay algo que se repite, eso es un hechizo, eso es hipnosis. Rómpalo inmediatamente. Eso fue lo que sucedió con David. David rompió el hechizo que el gigante Goliat estableció sobre el ejército de
de Israel. Lo rompió, porque si ustedes leen, esto está en primer libro de Samuel, capítulo 16, capítulo 17, el gigante vino por espacio de 40 días. Cuando se estaba cumpliendo los 40 días, que si David no llega en ese momento, entonces el gigante hubiera tenido autoridad definitiva sobre Israel. Pero David ingresó precisamente para romper ese hechizo. Y es importante, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Aquí está. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Cada vez que un hombre de Dios, cada vez que una mujer de Dios se presenta en los mismos términos, Jehová, Dios de los ejércitos, vengo para establecer tu gracia, vengo para establecer tu misericordia. En ese momento se establece guerra espiritual y todo lo que está alrededor o todo lo que se ha establecido en el lugar, tinieblas que se han establecido en el lugar, empiezan a esparcirse, porque no puede las tinieblas prevalecer ante la luz de Cristo Jesús. En los libros de Samuel aparece también el título Las guerras de Jehová. Vamos a el capítulo 18, versículo 17. Y dijo Saúl a David: he aquí yo te daré a Merab mi hija mayor por mujer, solamente que me seas hombre valiente y hagas, aquí está, hagas las guerras de Jehová. Hagas las guerras de Jehová. Primer libro de Samuel también, capítulo 25, versículo 28. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa firme a mi siervo, por cuanto mi Señor hace las guerras de Jehová. Y decíamos, ¿qué sentido tiene que Dios utilice nombres de guerra si la guerra espiritual es tan solo una alternativa para pocos? Aquí está el fallo, aquí ha estado el fallo de muchos, porque han creído de que la guerra espiritual es una alternativa, es algo que aquellos que quieran ingresar en eso, pues son los únicos que van a tener acceso a ese conocimiento. No, están permitiendo que las tinieblas ingresen a sus vidas. Están permitiendo que las tinieblas se establezcan en sus congregaciones. Déjeme decirle, y lo digo con mucho pesar, hay muchas iglesias que tienen gobierno satánico, así como lo oye. Muchas iglesias que tienen gobierno satánico. ¿Por qué? Porque no entran en guerra espiritual. Si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, es porque el reino de los cielos ha llegado a vosotros. La evidencia de que estamos dentro del reino de los cielos, de que estamos viviendo dentro del reino de los cielos, la evidencia es la guerra espiritual, la evidencia es la liberación. Es la liberación. De hecho, si usted, este texto no está en las notas que les entregué, pero si usted va al Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, vea lo que se establece por el Espíritu de Dios en el versículo 74 y versículo 75. Repito, Lucas capítulo 1, versos 74 y versículo 75. Observe el orden, la redacción. Esto es bien importante. Observe siempre que lee la redacción, el orden de las palabras. Observe bien. Que sin temor, librado de nuestros enemigos, les serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos los días nuestros. Observó el orden. Que librado de nuestros enemigos, guerra espiritual, liberación. Librado de nuestros enemigos, les serviríamos en santidad y en justicia. La razón de por qué muchas personas no pueden vivir en santidad es porque no han recibido liberación. Hay personas que están viviendo en una conducta de pecado, no porque estén pecando necesariamente, es porque
no han pasado por procesos de liberación. Ahí lo dice claramente: librados de nuestros enemigos, guerra espiritual, liberación, les serviríamos en santidad y en justicia todos los días nuestros. La razón del por qué muchas personas caen, no pueden vivir en guerra espiritual. Una persona puede ir a la iglesia 2, 3, 4 veces en semana, pero si no ha sido sometida a liberación o no camina en guerra espiritual, es una persona que, a pesar de que esté metida dentro de la iglesia tantos días, no puede alcanzar la santidad. No lo puede alcanzar. Y esto es algo en lo que muchos incurren, porque han creído que la garantía es estar dentro de la iglesia. La garantía no es estar dentro de la iglesia. La garantía es el establecimiento de la comunión, pero no es la garantía de que vas a crecer espiritualmente o de que vas a alcanzar la santidad. No es la garantía, ¿ve? Porque el orden se ha trastocado, porque no hemos caminado conforme a la palabra del Señor. En el libro de Números, en el capítulo 21, el versículo 14, por tanto se dice, en el libro de las batallas de Jehová, hay un libro inclusive de las batallas de Jehová. Así que, resumiendo este segundo punto, varón de guerra, ese es su nombre. Jehová Dios de los ejércitos, ese es su nombre. Las guerras de Jehová. El libro de las batallas de Jehová. ¿De qué sirve que se hagan referencia a nombres de guerra si la guerra espiritual es tan solo una alternativa para poco? Realmente estamos estableciendo engaño, estamos estableciendo mentira. Es necesario entender que la guerra espiritual es parte de la doctrina del Evangelio del reino de los cielos. Tercer punto, el reino de los cielos es un reino de valientes. Mateo capítulo 11, versículo 12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, al reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. El reino de los cielos es un reino de valientes. Valientes quiere decir no solamente hombres valerosos, hombres con ánimo. Valientes quiere decir que entran en guerra espiritual. Vayamos al cuarto punto entonces. Satanás tiene atadas las vidas de las personas. La única forma de desatarlas es por medio de la guerra espiritual. Y aquí, con mucho respeto, tengo que decirle, ya no es el tiempo de las campañas evangelísticas. Ya no es el tiempo. En un momento determinado, el Señor nos permitió establecerlas en distintos lugares, distintos países. Pero ya este tiempo no es el tiempo de las campañas evangelísticas. La gente no se va a atraer, no se va a convertir por campañas evangelísticas. Se está perdiendo tiempo y se está perdiendo también recursos, porque este es el tiempo de la guerra espiritual, este es el tiempo de la liberación. ¿Por qué se lo digo? Se lo digo porque 1 Corintios capítulo 15, versículo 25 lo establece claramente, y lo establece como una condición para la venida de Cristo Jesús. Es menester, hablando de la venida de Cristo Jesús, y esto lo estableció el apóstol Pablo por el Espíritu de Dios, es menester que el cielo lo tenga, lo retenga, hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Qué es esto? Guerra espiritual.
¿Qué es esto? Liberación. Es menester que el cielo lo retenga hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Cristo Jesús no viene entre tanto no se haya establecido adecuadamente guerra espiritual y liberación. Eso, en otras palabras, es lo que la palabra está estableciendo. ¿Ve? Así que la forma como se debe de evangelizar ahora es por guerra espiritual. Satanás tiene atada la vida de las personas, la única forma de desatarlas es por guerra espiritual. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cegó los entendimientos de los incrédulos. ¿Cómo se van a atraer a aquellas personas si están cegadas? ¿Cómo? Guerra espiritual es la única forma. Guerra espiritual. Guerra espiritual. Es necesario entrar en guerra espiritual. Y guerra espiritual quiere decir establecer campañas, estrategias espirituales para liberar regiones enteras, regiones, ciudades, barrios, países. Guerra espiritual es la única forma. Es la única forma. Dice la palabra de que el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos. Si no los desatamos, no podremos nosotros atraerlos a la iglesia del Señor. Esto es bien importante. Yo sé que en el grupo de estudio hay hombres, pastores, hay pastoras que están tomando esta enseñanza. Es importante que de aquí en adelante nuestra estrategia pueda cambiar. Es necesario arrancar vidas enteras, no por la proclamación en la calle directamente como una campaña evangelística, sino a los principados que están operando en los barrios, a las potestades que están operando en las regiones, a los señoríos que se han establecido sobre países enteros. Esto es bien importante. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 25, versículo 26, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, si quizá Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad, observe y se zafen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Alguno podría decir, bueno, pero eso es evangelizar, eso es evangelismo. No. Le leo de nuevo el versículo 25, que con mansedumbre corrija. Eso no es evangelismo. Corrija tiene que ver con reprender, tiene que ver con llamar la atención, tiene que ver con hacerle ver a la persona el fallo en el que ha caminado, tiene que ver con confrontar a la persona. Que con mansedumbre corrija, aquí está la palabra clave, corrija, confronte, reprenda. No es el proceso usual de evangelismo. Vengo con el mensaje del evangelio. Yo vengo a ti para declararte tu maldad, para declararte que no has estado caminando. Esto es algo que nosotros necesitamos aprender. Tú no estás caminando conforme al evangelio, porque tú estás engañando, estás viviendo una vida de engaño y estás engañando, porque tú estás estableciendo soborno, porque tú estás caminando en arrogancia. Es necesario reprender. Eso es lo que significa la palabra corrija. Y luego entonces el versículo 26, se zafen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Recuerde algo bien importante: no tenemos lucha contra sangre y carne. Cada vez que nosotros rehuimos
declarar la maldad de alguien, le estamos dando autoridad a Satanás para seguir obrando en la vida de esa persona. No le digo nada porque no vaya a ser que se ofenda y se aleje de la iglesia. Mejor lo tenemos dentro de la iglesia, aunque siga haciendo lo que estaba haciendo. Es el peor error que nosotros podemos haber cometido, porque estamos permitiendo que esa persona, como dice la palabra, esté cautivo bajo la voluntad de Satanás, y estamos llevando contaminación a la iglesia. Corrija, confronte, reprenda. Efesios capítulo 4, versículo 17, versículo 18. Esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su sentido, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. La gente tiene el conocimiento entenebrecido. Y aquí estoy pensando en el momento cuando le llevaron a la mujer, en el Evangelio de Juan, a la mujer dice, atrapada en el mismo acto de adulterio. La ley establecía, como ellos mismos lo dijeron, es necesario apedrearlas a tales personas. Muchos han resuelto esta situación diciendo, bueno, pero ¿y qué pasó con el hombre? Al hombre lo dejaron ir y solamente están viendo por el caso de la mujer. Eso no resuelve la situación. Observe la respuesta de Jesús. Jesús dijo, el que está libre de pecado, lance primero la piedra. La pregunta es, ¿quién estaba libre de pecado de todos ellos? Jesús era quien único estaba libre. La pregunta que yo le hago, ¿usted cree que aquella mujer volvió a incurrir en el mismo pecado? No, no volvió a incurrir en el mismo pecado, porque la confrontación de Jesús fue más que suficiente como para haberla sacado de esa condición. A esto estamos llamados, a confrontar, a reprender, a establecer, no a pasarle la mano a las personas, no a seguir actuando como actuamos anteriormente. Eso está dándole derechos al enemigo para seguir operando dentro de las personas. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, sed templados y velad, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y déjeme decirle, no solamente por pecado. La forma de devorar del enemigo no es solamente por pecado. El enemigo utiliza muchas otras estrategias precisamente por falta de entendimiento del pueblo de Dios. Así que es importante que nosotros entendamos que la única forma de liberar a las personas de la cautividad en que están sujetas a voluntad de Satanás es por guerra espiritual, es por liberación. No hay otra forma, no hay otra forma. Para entonces ser efectivos es importante que nosotros entendamos que la guerra espiritual, la liberación, es parte de la doctrina del Evangelio del Reino de los Cielos. Eso es bien importante. Si no podemos hacer el cambio, si no podemos integrarlo, realmente no vamos a ser efectivos. El último punto que quiero destacar es: Satanás hará con el hombre y con la mujer de fe de la misma forma de como ellos
rehuyan de hacer según el mandamiento del Señor. ¿A qué me estoy refiriendo? En el libro de Génesis, en el capítulo 3, está establecida esta palabra. Versículo 15 dice: y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cuando el Señor está deduciendo responsabilidades, el Dios eterno está deduciendo responsabilidades, estableció esta palabra. Esta palabra tiene que ver con guerra espiritual, para que usted vea que la guerra espiritual comenzó desde el libro de Génesis, desde el huerto del Edén. Está establecida la guerra espiritual. Enemistad, guerra, y es guerra espiritual. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Quién es la simiente de la mujer? Nosotros, porque somos hijos de Jesús. Dice la palabra, 1 Corintios 15, dice la palabra de que nosotros somos herederos de Dios, coherederos juntamente con Cristo. Por lo tanto, somos la simiente de la mujer. Guerra espiritual. Pero observe algo adicional. El verso dice: esta te herirá en la cabeza. ¿Quién es esta? Se está refiriendo a la simiente de la mujer. La simiente de la mujer te herirá, le dice a la serpiente, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Quién tiene la iniciativa? ¿Quién tiene la iniciativa? La iniciativa la tiene la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza. Dígame usted qué sucede cuando usted tiene una serpiente. Vamos a ir al caso real. Cuando usted atrapa una serpiente y le aplasta la cabeza a la serpiente, ¿qué sucede? La serpiente se vuelve inoperante, ya no funciona, ya no sirve. ¿Por qué entonces hay serpiente que muerde el calcañar? Porque hubo negligencia y la simiente de la mujer no le aplastó la cabeza a la serpiente. Todo lo que no le hagamos nosotros al enemigo, eso justamente, eso mismo es lo que el enemigo nos hará a nosotros. Lo voy a repetir de nuevo. Todo lo que nosotros no le hagamos al enemigo, eso justamente es lo mismo que el enemigo hará con cada uno de nosotros. Vaya al libro de los Salmos, uno de los salmos muy conocido, predilecto nuestros, el Salmo 91. Búsquelo y vea lo que dice en el verso 13. Sobre el león y el basilisco pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. ¿Qué significa hollar? Hollar tiene que ver con los pies, no con las manos. Hollar es una acción que tiene que ver con los pies. Cuando lo que está bajo la planta de los pies se tritura. ¿Hasta qué? Hasta hacerlo desaparecer. Volvamos de nuevo a Génesis 3. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Si ya la serpiente se le ha aplastado la cabeza, ya no opera. ¿Por qué entonces puede morder el calcañar? Porque no le golpeó en la cabeza. Vaya ahora a Mateo, capítulo 5, el versículo 13, justamente. Mateo, capítulo 5,
versículo 13. Un texto que lo conocemos muchos de memoria. Vosotros sois la sal de la tierra, y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Comparémoslo con Salmo 91:13. Hollarás cachorro de león y dragón, hollarás. Si no lo hollas, ¿qué va a suceder? La sal no sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Lo que el hombre de Dios, lo que la mujer de Dios no le hagan a Satanás en obediencia a la palabra, Satanás lo hará con él. Satanás lo hará con ella. ¿Entiende ahora por qué hay muchos hombres de Dios? ¿Entiende ahora por qué hay muchas mujeres de Dios que han caído en desgracia? Perdóneme que use esta expresión. Que han caído en desgracia espiritual, en desgracia material. No son pruebas. No son pruebas. Es porque Dios te envió a ti, te envió con una instrucción, pero fuiste negligente y no la hiciste. Te envió con una orden contra el reino de las tinieblas y no lo hiciste. Satanás entonces viene y te hace exactamente lo mismo que tú debiste haberle hecho, pero fuiste negligente. Esta es la razón por la cual hay hombres que no logran prosperar en el ministerio. No logran prosperar en el ministerio. Ha habido ocasiones en que yo he dado instrucciones. Sal de ese lugar, sal de esa iglesia. Y no han querido hacerlo. ¿Por qué? Porque no están siendo efectivos. No están siendo efectivos. Porque no ha seguido las instrucciones del Señor. Así que con esto yo le estoy mostrando a usted que la guerra espiritual, número 1, es parte de la doctrina del reino de los cielos. No lo digo yo, la palabra lo establece. Es parte de la doctrina del evangelio del reino de los cielos. Si usted lo único que quiere es expulsarle demonios a una persona, realmente no ha entendido y está perdiendo tiempo. Pues no somos llamados a eso. Somos llamados a establecer reino de Dios. Lo leímos, Mateo capítulo 12, versículo 28. Si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, es porque el reino de los cielos ha llegado a vosotros. No somos llamados a andar expulsando demonios, somos llamados a establecer reino de Dios. Cuando establecemos reino de Dios es como haber introducido la luz en medio de un cuarto oscuro. Las tinieblas tienen que salir, es el resultado inmediato. Las tinieblas tienen que huir. Establecemos presencia de Dios, establecemos doctrina del evangelio del reino de los cielos. Satanás no tolera la doctrina, no la tolera, no puede contra ella. Por lo tanto, entonces, toda tiniebla tiene que huir. Lo que ha sucedido es que hemos invertido los procesos, hemos invertido el orden. El orden lo hemos invertido. Establece presencia de Dios. Ocúpate en conocer la doctrina, en vivir la doctrina. Ocúpate en entender la doctrina y no solamente lo que se ha establecido dentro de la misión o dentro de la denominación, dentro del concilio, dentro del grupo de iglesias a las cuales perteneces. No.
porque muchas veces ellos no necesariamente tienen la doctrina del Evangelio del Reino de los Cielos. Por eso es que discrepan unas de otras. Es importante entonces, ocúpate en conocer la doctrina, ocúpate en conocer el Evangelio del Reino de los Cielos. Lo demás vendrá por añadidura. A esto hemos sido llamados. Así que con esta primera enseñanza podemos ya entender, no se trata de repetir fórmulas. La guerra espiritual, la liberación, no se trata de repetir fórmulas. No se trata de eso. La guerra espiritual no consiste solamente en que yo debo decir esto o que yo debo decir esto otro. No se trata de eso. Se trata de entender que el Señor quiere que nosotros caminemos conforme a la palabra, caminemos estableciendo la palabra, y entonces, y solamente entonces, las tinieblas van a huir de nuestra presencia. Somos portadores de la presencia del Dios eterno. Somos portadores, porque el apóstol Pablo por el Espíritu lo establece, estamos escondidos en Cristo Jesús. Esto pues en cuanto a esta primera enseñanza. La guerra espiritual, la liberación, es parte de la doctrina del Evangelio del Reino de los Cielos. Y es importante que nosotros comencemos a hacer los ajustes correspondientes para que entonces podamos ser efectivos en la guerra espiritual, podamos ser efectivos entonces en la liberación. Toda la instrucción que vamos a estar presentando la vamos a estar enviando por el grupo de WhatsApp, así es que esté pendiente de la información que estamos enviando. El día de mañana voy a enviarles lecturas de refuerzo. Pueden ser audio, pueden ser video o pueden ser lecturas, pero es importante que usted vaya alimentándose de acuerdo a la palabra, En el grupo vamos a estar enviando lecturas, audio, videos de refuerzo para que usted pues siga incrementando la revelación por medio de la palabra. Les bendigo, la paz y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesús sea con cada uno de ustedes. Y Dios eterno, todopoderoso, te doy gracias por este tiempo que tú nos has permitido. En el nombre de Jesús. Amén. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700. Sea la paz de Dios sobre su vida.